Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Les saludamos desde los estudios de TSI. Hoy vamos a revisar la situación financiera de nuestro país, cómo está la proyección del Banco Central de Honduras, expectativas de un año complejo para Honduras y qué nos depara el 2022. Estamos en año político. Don Wilfredo Cerrato, qué gusto saludarlo. ¿Cómo está el Banco Central de Honduras en este último semestre del año? Siendo un placer, ya días no teníamos la oportunidad de compartir con usted y sus televidentes. Estamos bien, como usted lo dice, un año de retos, el año anterior también. Sin embargo, si hacemos un resumen, los resultados que se había propuesto el BCH se están logrando. Y esto lo vamos a ir conversando, tiene que ver, por supuesto, por el quehacer del sector privado. Recordemos que el 80%, alrededor de un 80% de la generación de empleo, de la inversión, viene del sector privado. El gobierno, el Estado, las instituciones del Estado, lo que debemos de hacer cada quien en nuestra área es precisamente crear esas condiciones, esos ambientes precisamente para mayor inversión, para mayor generación de empleo y mayor bienestar para los ciudadanos. ¿Qué valoración tiene el Banco Central de la reacción del sector privado luego de las dificultades que en su momento las hablamos del año pasado, que hubo confinamiento, pero poco a poco hemos ido entrando en una dinámica económica mucho más acorde a las realidades del mundo en este 2021? Sí, Chendo, el año pasado fue un año que estuvimos haciendo varias estimaciones dentro del BCH y como lo dice la ley, publicamos dichas estimaciones trimestralmente. Sin embargo, fue una revisión constante precisamente porque al inicio del año conocíamos poco de la pandemia del COVID y a medida conociendo más los impactos. Y al terminar de proyectar el impacto en la economía producto de la pandemia del COVID, se vienen las tormentas. Y eso todavía nos hizo volver a revisar esas proyecciones. Y el impacto de las tormentas fue un impacto fuerte, alrededor de 2.7% del PIB, diferido 1% del año anterior y 1.7% este año, que lo podemos conversar más adelante. Al final hay una caída de 9% desde que se mide estadísticamente el Producto Interno Bruto en Honduras, no hay un antecedente como tal. Y bueno, ya tenemos datos yendo de enero a junio. Y si nosotros comparamos la actividad económica del sector privado medido por unidades producidas, aquí no entra la variable precio, pero si miramos unidades producidas, nosotros tenemos que en de enero a junio de este año versus enero a junio del año anterior, hay 12% más de actividad económica. Eso es muy importante. Tuvimos una caída fuerte, sin embargo, ya estamos viendo por cuarto mes consecutivo una mejora o un aumento en esa actividad económica. Y como lo dije al inicio, esto tiene que ver mucho, o el 80% tiene que ver por el sector privado. ¿Y qué áreas son las que se han potenciado que perfectamente las podemos tomar como una medición efectiva para una proyección de este último semestre del 2021? Lo que más destaca aquí sigue siendo comunicaciones, que fue uno de los sectores que nunca cayó. En ese sector se contabilizan la producción de servicios de internet, que ya sabemos todos la demanda que existió. Se está recuperando el sector de intermediación financiera. Eso es un buen mensaje porque si se recupera quiere decir que las empresas y los hogares están demandando otra vez más crédito. Pero hay dos sectores que yo les hago un señalamiento o lo destaco, en el sentido de que está el sector industria, ahí está el sector alimentos, ahí está el sector maquila textil, ahí está el sector de arneses. ¿Y por qué lo destaco? Porque precisamente son sectores que te generan más empleo. Entonces, si esos sectores crecen es porque también la necesidad de empleo en esos sectores crece y hay más oportunidades de empleo. Tiene que ver mucho la economía de Estados Unidos,
no solo por el lado de remesas, sino por el lado de la demanda de nuestros bienes y servicios. Estados Unidos representa alrededor de un 52-55% de nuestras relaciones comerciales y es un país donde por políticas fiscales y monetarias está teniendo una recuperación acelerada y muy importante. Entonces hay más demanda, por ejemplo, de ropa, se beneficia la industria textil, de automóviles, se beneficia la industria maquila de arneses. Y otro sector que había costado, Chendo, que se reactivara, es el sector comercio, y estamos viendo un repunte que está teniendo. Y ese es un sector que platicamos al interno, que le cambia el humor a la gente. Imagínese usted a alguien que abre su tienda en la mañana y que por la tarde noche que lo cierra no vendió poco, ha de ser duro, ¿no? Pero contrario a ese comerciante que abre su tienda en la mañana y logra vender, ese humor cambia. Él le agarra más confianza y por ende va a demandar más a sus proveedores porque está viendo que puede vender más. Entonces, ahí estamos viendo importante dinamismo en esos sectores. Son sectores que incluso, Chendo, ya están con una actividad económica igual a antes de la pandemia. También hay sectores que están mejor que el primer semestre del año anterior, pero que todavía no llegan a niveles antes de la pandemia. ¿Qué sectores? Hoteles y restaurantes. Hay mayor actividad de hoteles y restaurantes en estos primeros 6 meses versus los 6 meses anteriores, pero todavía no llega a los índices que tenía antes de la pandemia. Y con este sector deprimido, ¿cómo intervenir? ¿Cómo lograr que ellos entren en una dinámica que les permita también ir recuperando empleos que le generen un beneficio colectivo a país? No cabe duda que el proceso de vacunación es importante y vital, no solo para este sector, sino para toda la actividad económica, pero todavía más en este sector. Y hemos visto cómo en zonas donde se impulsa mucho el turismo, se está dando prioridad en esos procesos de vacunación. Hace como un mes, 45 días que inauguramos una sala de rayos X en el Hospital del Sur, platicábamos con la ministra, Alba Consuelo, y nos explicaba cómo se le estaba dando énfasis a aquellas zonas donde el turismo es fuerte y donde mucha gente depende del turismo. Entonces, se vacunan a esas personas que trabajaban, que no estaban trabajando, pero que trabajaban en el sector turismo, se vacunaba a su familia, precisamente para que pudieran habilitar esos hoteles o restaurantes. Y así es como estamos viendo que se promociona que en determinado lugar se ha logrado un proceso de vacunación, se puede promocionar que tal establecimiento cuenta con personal vacunado y eso va generando confianza para que la gente vuelva a asistir a esos hoteles y a esos restaurantes y vuelvan de nuevo a dinamizar su actividad económica, porque estamos claros que hay lugares muy bonitos al interior de Honduras. Logramos también desarrollar el turismo interno y precisamente esto es una buena oportunidad para ese sector de que esa actividad mejore a través de ese turismo interno, y esto tiene mucho que ver el proceso de vacunación. Y el sector financiero como tal, ¿cómo está reaccionando? Porque al mismo tiempo hay grupos, hay sectores de la sociedad que quieren promover sus iniciativas, entrar en este desarrollo que estamos teniendo en medio de la pandemia. Tienen la idea, pero no tienen el recurso. ¿Cómo están revisando esa incursión de ayuda a estos grupos? Importante, Chendo. Primero, antes de la pandemia, el crédito crecía en un promedio, o terminó creciendo antes de la pandemia, en un promedio de 8%. ¿Ok? Un buen nivel de crecimiento del crédito. Cerró el año anterior en 3%. ¿Ok? Seguía creciendo, pero creciendo menos. Hoy estamos creciendo a un ritmo de 4%. Mayor al 30 de diciembre, pero apenas a la mitad. O sea que todavía hay un margen ahí de crecimiento. Como Banco Central de Honduras, hemos tomado políticas monetarias para que la liquidez no sea un problema.
¿verdad? Para que los bancos tengan la suficiente liquidez para atender las demandas de las empresas y los hogares. También se hizo una reducción de la tasa de política monetaria, que está en sus niveles más bajos de los últimos años, y eso precisamente tiene su impacto en el costo del dinero. Aparte, siendo de medidas normales que hace el Banco Central de Honduras, creamos los fondos de garantía para que precisamente aquel que tiene una idea, pero que tiene un poco de dudas, y que el banco también tenga un poco de dudas, esas dudas se minimicen a través de los fondos de garantía que pone el Banco Central a través de un fideicomiso. Entonces, alguien tiene la idea, el banco tiene los recursos, reducimos la incertidumbre tanto del que tiene la idea como del banco a través de esos fondos de garantía, que precisamente, ¿qué hacen esos fondos de garantía? Si alguien no tiene las suficientes garantías que dar a los bancos, a través de ese fondo de garantía se da un complemento, y los complementos pueden llegar hasta un 90% para los microempresarios. Muy bien, está con nosotros el presidente del Banco Central de Honduras. Vamos a ir a una pausa para luego seguir con don Wilfredo Cerrato abordando estas proyecciones que justamente teníamos al cierre de este segmento y registrar el crecimiento económico que se espera en el país a pesar de la pandemia después de estos consejos comerciales. Ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo, está con nosotros el señor presidente del Banco Central de Honduras, don Wilfredo Cerrato. Si me proyectan las imágenes que teníamos al cierre en producción, justamente aquí, para revisar ese índice mensual de la actividad económica, porque somos dados a cuestionar y a señalar, no es posible que nos vengan a hablar tan bonito si la realidad del país es otra. Aquí revisamos puntualmente en qué andamos bien, en qué estamos mal y dónde hay que mejorar. Sí, Chendo, si usted mide las actividades económicas del primer semestre del 2021, todas son mayores al año anterior. Pero realmente que sería muy pobre que ese análisis llegara hasta ahí, porque por supuesto que en estos primeros 6 meses la producción es mayor, porque estuvimos el año anterior, desde marzo, casi Hubo un trimestre casi en cero. En trimestre sin movimiento y fuerte, la segunda quincena de marzo, abril y mayo. Entonces, ¿qué hacemos? No nos comparemos con el año anterior porque vamos a salir bien. Comparémonos con el periodo antes de la pandemia. 2019. 2019. ¿Hay alguna área que está igual o mejor en este momento? En la gráfica anterior a esa, ahí aparece que está mejor la industria manufacturera. Ahí destacamos, ahí lo podemos ver, a la derecha, donde dice base enero 2020, es decir, el cierre del 19. Ahí podemos ver todas esas actividades que están por encima de una línea separada, que dice 100%. Quiere decir que todas esas actividades, electricidad y agua, industria manufacturera, comercio que le mencionaba, intermediación financiera, correo y telecomunicaciones, están mejor que antes de la pandemia. Pero la gráfica siguiente nos dice que esos otros sectores están mejor que el año anterior, pero todavía no estamos mejor que el año antes de la pandemia. ¿Quiénes están ahí? Minas y canteras, transporte y almacenamiento, construcción, agricultura, hoteles y restaurantes. Entonces, sí estamos mejor que el primer semestre del año anterior. Deberíamos, porque el primer semestre del año anterior estuvimos la mitad de ese semestre encerrados. Ahora, el tema agrícola, aquí es fundamental porque nacional, el impacto que dejaron las tormentas tropicales, ya hoy lo estamos sintiendo, porque incluso muchos sectores, aún en este mes de agosto, casi a un año, no han arrancado. Buen punto, y esto nos dice cómo fue el impacto de esas tormentas. A nivel de producción, aquí no estamos viendo, Chendo, lo que cuesta ir a arreglar la infraestructura que se perdió. No, aquí solo estamos midiendo lo que se dejó de producir. En tiempos normales estimábamos que íbamos a producir 100, pero después de las tormentas estimamos que se va a producir 90, por decir algo, menos.
Entonces, ¿qué tenemos ahí? Porque alguien puede decir, pero espérate, si el precio del café está bueno, el precio del aceite de palma está bueno. Sí, pero imagínense que fue tal el impacto en las unidades producidas del sector banano, que ahí vemos que la agricultura está mejor que el año pasado, pero no está a los mismos niveles del 2019. Y básicamente ocasionado por el rubro banano. En café, lo que se pudo haber perdido por tormentas se ha compensado por precios. Tenemos unos precios muy buenos. En aceite de palma también, lo que se pudo haber perdido, lo compensamos en precios. Pero en banano, el precio casi está igual, pero el volumen... No hay producto. Pero el volumen se perdió fuerte. Y es tal el banano, que es el segundo rubro de mercancía general que más genera divisas, el segundo después del café, que su caída es significativa y que ahí lo vemos. La agricultura todavía no está a los niveles del año de la pandemia, básicamente por el rubro banano. Nos ha salvado precios de café, precios de aceite de palma que son mejores a los años anteriores. Entonces ahí tenemos un efecto del banano en la agricultura. Por lo demás, hemos tenido buenas producciones de granos básicos, que eso ha contribuido a que la inflación no se salga del rango. ¿El sector ganadero cómo está? El sector ganadero se ha mantenido creciendo. El sector que básicamente se ha afectado es el sector agricultura y básicamente por el rubro banano. Y los incentivos que se promovieron a nivel del gabinete económico, ¿qué impacto han tenido? ¿Han llegado a sobre todo al pequeño productor que tiene economías de subsistencia y un poco para ir ampliando sus unidades productivas? ¿Se ha logrado llegar a ellos? Buena pregunta, Chendo. Mire, si a mí me tocara dar recomendaciones, yo sugeriría, y lo hemos hablado a nivel del gabinete, que hay que cuidar al productor de alimentos básicos, ¿ok? Porque alrededor de 1/3 de la inflación está determinado por los productos de alimentos básicos. Quiere decir que si tenemos una buena oferta o una buena producción de alimentos básicos, ya solventamos 1/3 del problema de la inflación. También, Chendo, cuando hay bienes o servicios con precios bajos, llega un momento que el productor se desanima y cambia de rubro. Entonces, ¿cómo hacer para que el productor esté animado en seguir produciendo alimentos básicos, pero que el precio tampoco no se nos vaya encima y pegue la inflación? Yo sí creo mucho aquí en los subsidios. Al productor debemos de garantizarle un precio. Ese precio debe de interceder el Estado a través de el IMA, por ejemplo, y garantizar un precio al productor, y el IMA ponerlo a la venta al consumidor final a un menor precio. Entonces, esa diferencia o esa pérdida la tiene que absorber el Estado. Pero yo estoy garantizando alimentos básicos, estoy garantizando un precio, entonces no estoy desanimando al productor y estoy velando porque haya alimentos básicos y estoy cuidando que la inflación no se me descontrole. Por eso nace este producto a través del fideicomiso del BCH, Agrocrédito, que se han colocado en los últimos 2 años y medio, alrededor de unos 3.200 millones de lempiras. Eso es una política, en mi parecer, muy importante. Usted garantiza producción de alimentos básicos, usted garantiza un precio y la diferencia o el subsidio lo tiene que absorber el Estado. Y estos subsidios que usted me dice está de acuerdo y que son buenas políticas a seguir, ¿qué visión tienen de ello los acreedores? Porque siempre cuando entramos en este tema se genera mucha suspicacia a quien van, a quien le llega, y más ahora que el Fondo Monetario está encima y más con ustedes, deben tener extremos cuidados. Buenísima pregunta. En primer lugar, Chendo, y lo mantengo, en los 2 acuerdos que hemos tenido con el FMI, que uno todavía está vigente, el primero de 3 años, en el 2014, diciembre, y el segundo, junio o julio del año anterior, nunca el FMI ha puesto algo a la brava, ¿ok?
siempre hemos evaluado como gabinete lo que es bueno para el país y por ende para los ciudadanos. Y en lo que es bueno, pedimos el acompañamiento de ellos. Yo resumía este tema de subsidios en lo siguiente. ¿Cuál es el objetivo principal del BCH? Lo dice la ley, no lo digo yo, no lo dice el directorio, lo dice la ley y el directorio tiene que cumplir. Velar por el valor de la moneda a lo interno y externo. Y a lo interno se llama inflación. Entonces pongámonos creativos. ¿Cómo controlo la inflación? Lo que le decía. Si 1/3 de la inflación me lo ocasiona los precios de alimentos básicos, debo de ir a hacer algo con los alimentos básicos. Debo de generar las condiciones como Estado para que haya producción. ¿Y cómo contrarresto que no se desanime un productor porque hay mucha producción y el precio baja? Bueno, entonces le garantizo un precio. Entonces resuelvo dos temas, un tema de alimentos y un tema de inflación. ¿Cómo estamos cerrando la inflación? ¿Qué proyección tiene? Aquí tenemos lo que registramos para este año y el próximo año. Hablaban de rangos entre un 3.2, 5.2, 5.3. ¿Cuáles son las realidades del Banco Central y por qué se genera una enorme disparidad frente a lo que observamos en la calle, del común, del día a pie, licenciado Cerrato? La inflación en el BCH se ha establecido su meta en un rango de 3 a 5%. Y el año anterior, Chendo, cerramos en 4.01. Quiere decir que estuvimos casi al centro. Este año, tanto en marzo, que fue donde se comunicó la primera versión del programa monetario, y ahora que comunicamos la segunda versión, seguimos manteniendo ese rango. Y seguimos viendo que al final del año se va a cerrar más cerca del punto medio, es decir, de 4, que del punto superior, es decir, de 5. No vemos presiones de inflación de aquí al fin de año. Nos mantenemos en el rango y podemos adelantar que estimamos que va a estar más cerca del punto medio que de 5. Muy bien, está con nosotros el presidente del Banco Central de Honduras, Wilfredo Cerrato. Vamos a una pausa y ya regresamos. Seguimos al banquillo, está con nosotros el señor presidente del Banco Central de Honduras, don Wilfredo Cerrato. El programa monetario que cubre 2020 y 2021 y 2022 se va a cumplir en año político por aquello de los compromisos que se asumen, no por ustedes que son técnicos, sino por lo que ofrecen los políticos. En política monetaria, Chendo, está la inflación, que como le decía hace poco, se ha vuelto a revisar y no vemos presiones inflacionarias y mantenemos el rango, incluso estimamos que va a estar más cerca del punto medio de 4 que de 5. La liquidez, pues la seguimos con esa política expansiva de no absorber liquidez precisamente porque no hay presiones de demanda. Y algo importante que usted pregunta, y que es un buen espacio para decirlo acá, porque he escuchado algunos comentarios, comentarios erróneos. Año político. El déficit fiscal tiene un límite, Chendo. No solo tiene un límite porque así lo ha definido la autoridad fiscal, en este caso el Ministerio de CEFIN. No solo porque lo hemos hablado a nivel de gabinete, no solo porque lo hemos acordado con el FMI, sino porque está en la ley, en una ley. Recuerde, y por eso fue muy importante ese cambio que hicimos en el 2016, Chendo, la ley de responsabilidad fiscal. No importa el partido que gobierne, no importa la autoridad fiscal, no importa si es el primer año o el último año de un periodo de gobierno, ya existe una ley que le dice cuánto es su déficit fiscal. La ley de responsabilidad fiscal ya dicta cuánto es el déficit fiscal y es 1%. En el 2019, Chendo, se cerró con un déficit fiscal de 0.9, es decir, menor a 1. La misma ley decía
que en caso de emergencia se cae en un espacio de 2 años, ¿ok? Pero luego al tercer año te tiene que volver. Entonces ese primer año es este 2021, donde ya se estableció que el déficit fiscal va a ser 5.4. El otro año es el segundo año para bajar, si no me equivoco está entre 2.8 el déficit fiscal, para que en el tercer año, en el 2023, otra vez sea 1. Y eso lo dice un decreto aprobado por el Congreso Nacional, enviado por el Poder Ejecutivo, donde al pedir la suspensión por 2 años de la Ley de Responsabilidad Fiscal, se compromete a que el déficit este año sea 5.4. No puede ser más. Ya lo dice una ley. ¿Y tienen la certeza que se cumplirá, que tendrán esa vigilancia de que no se presenten los excesos? Porque pasa mucho en el tema de renovación de personal, por citar un caso puntual, a nivel del gobierno cuando se producen los cambios, que lo tenemos a la vuelta de la esquina, por citar un caso. Y si vamos revisando algunos otros factores dentro del mercado, ahí nos encontramos una institución que nos genera siempre muchas dificultades en esto, la NE. Y usted conoce muy bien de eso. Sí. Mire, Chendo, si nosotros comparamos los gastos del gobierno central en estos 7, 8 meses, vamos a decir 7 meses, y lo comparamos con los 7 meses anteriores, y voy a decir 100 por poner un ejemplo. Si el año anterior era 100, este año son 120. 20% más de gasto. Es bastante. Ahora, si desglosamos ese 20% de aumento, solo 5 son por sueldos y salarios. 15 son por otros gastos o transferencias. Y ahí tiene que ver mucho la inversión que se ha hecho en temas de salud. Entonces, siendo un 25% del gasto se fue a salario, pero no el 50, ni el 70, ni el 80, no, un 25%. El otro 75% se ha ido a otros gastos que el Estado tiene que atender, temas de salud, temas de transferencia. Ese impacto del sistema sanitario, si le sumamos lo que proyecta el tema educación, que ya está entrando en esa dinámica de la reapertura, ¿qué nos puede deparar? Todavía hay espacios para hacer ese tipo de inversiones, y por eso es muy importante, Chendo, cuando una persona, una empresa y por supuesto una nación se rige el presupuesto, porque ya ese presupuesto dice que el déficit fiscal va a ser 5.4, no puede ser más. No hay partidas presupuestarias, no hay un marco legal para gastar más. Y voy a decir lastimosamente porque todavía hay un espacio para llegar a ese 5.4, porque la inversión pública no ha llevado el ritmo que estimábamos. Muy bien las atenciones de transferencias condicionadas, de transferencias a otras instituciones, lo relacionado a los procesos de vacunación, pero nos falta más agilidad en inversión pública y todavía tenemos ese espacio, ¿verdad? Sin el riesgo de pasarnos de ese 5.4. Además de que yo le aseguro que cualquier funcionario no va a buscar pasarse del 5.4 porque no es legal. Entonces, tenemos un presupuesto, ya está estimado ese déficit fiscal, y ese déficit fiscal se estima porque ya hay una capacidad de endeudamiento, ¿verdad? Al cual el Estado le puede hacer frente. ¿Qué tanto respiro dará la revisión de programas puntuales en instituciones bajo intervención? Si vemos el resultado alrededor de un 40-50% de los presupuestos son salarios, así que tiene un alto impacto tener un orden ahí. Ahora, yo veo que también esa intervención no solo debe quedarse ahí, sino que si usted presupuestó hacer una inversión, hágala.
¿Cuánto trabajo ocasionó dejar una partida presupuestaria? El año anterior, la autoridad fiscal preparando un presupuesto, irlo a defender a un Congreso, que se apruebe, que lo tenga disponible y que no se use. Y lo peor es que eso genera un bienestar. En el servicio público, Chendo, no ejecutar el presupuesto es incorrecto. No es igual en el sector privado, que a uno le aplaudían por al final tirar algunas partidas de ahorro. Pero esa es una diferencia que debemos nosotros de entender cuando somos funcionarios públicos. Si yo presupuesté que voy a hacer una carretera, voy a hacer una obra, tengo que hacerla. Ya la presupuesté. Si la presupuesté es porque identifiqué la necesidad. Y cada día que yo me atrase en eso, estoy afectando a alguien. Estoy afectando a un ciudadano que se iba a beneficiar por esa inversión. Bueno, disculpe que le retome este tema, pero usted que estuvo en finanzas también, que ha coordinado el gabinete económico y ahora está en el Banco Central, ¿hasta dónde nos da margen de maniobra el tema de la NE? El déficit fiscal del NE, es decir, la diferencia entre sus ingresos y gastos, es de 1% del PIB. ¿Cuánto es eso en dinero? Más o menos 6.400 millones de lempiras. ¿Ok? Anuales. Anuales. ¿Qué quiere decir? Que el NE no los tiene, entonces alguien los tiene que poner. ¿Quién los pone? El Tesoro, la Secretaría de Finanzas. ¿Qué quiere decir? Que dejó de hacer con 6.400 millones de lempiras un montón de cosas. Y eso es un montón de cosas. Entonces sí es un problema, que le está costando año por año tomar 6.400 millones y destinarlo a, ¿qué serán esos? Son 280 millones de dólares. Y esto aquí lo están planteando, licenciado, hace rato como un barril sin fondo, porque si no se hace es que lastimosamente así es. Una acción concreta, Así el otro año no van a ser 6.500, van a ser más. Bueno. Hoy, este año se estima que va a ser 1%, antes era menos. Usted lo dice correctamente, está aumentando. Entonces, da pesar, es una lástima, es una pena, porque esos recursos que yo podría destinar para hacer una carretera, con 280 millones de dólares yo le hago una carretera, tronco de carretera. Me podría dar el lujo de conectar a Mapala con tierra firme, 100, 120 millones de dólares que puede costar un puente. Atención en educación, que usted lo ha planteado. Entonces, es un problema que hay que resolver. Y ahí hay muchas cosas que hay que hacer todavía, no solo es una. ¿Verdad? Son muchas cosas. O sea, esto no es de 4 meses, de 5 meses, pero son procesos de años. Pero bueno, como tarda tanto recuperarlo, hay que empezar más temprano, pues. Si yo lo resolviera rápido, pues todavía me puedo dar el lujo de andar tomando decisiones despacio, pero no, esto es urgente. Pero aquí, Chendo, se tiene que involucrar muchos sectores, o sea, es un sector que hay muchos intereses. Bueno, incluso la clase política actual debe entrar de lleno en una discusión franca. El Estado tiene que hacer su parte, el ENE tiene que hacer su parte, el concesionario tiene que hacer su parte. Yo entiendo... Bueno, los mismos empresarios que muchas veces los critican. Mire, yo entiendo los generadores, o sea, ellos están en un negocio para ganar una renta, yo lo entiendo. Yo entiendo que antes, Chendo, el problema era que se había estimado que se iba a quedar con un déficit de producción de energía. Entonces, ¿qué se hizo? Se empezó a motivar a los empresarios para que entraran a generar energía y se les dio un premio, un costo alto hoy, bueno antes, alto hoy. Tuvo un fin lógico y sentido común. Antes de quedarme sin energía, voy a dar un premio para el que me venda energía de aquí a tantos años. Pero hoy, Chendo, con los avances de tecnología, producir energía solar es más barato que lo que costaba hace 7 años. Entonces aquí es donde también, y tiene que ser de mutuo acuerdo, porque hay un contrato de por medio, no puede uno decir, el contrato dice 15 y ahora va a decir 10, no, tiene que ser de mutuo acuerdo, pero aquí es donde también tienen que entrar la voluntad. La voluntad, porque no se puede, hay un problema que no se puede. Y la verdad que si todos pusieran de su parte y lográramos que ese déficit
no fuera 6.400 millones al año, sino que cada vez menos, pues el gobierno tendría más recursos para destinarlos a otras actividades de alto impacto. Muy bien, está con nosotros el presidente del Banco Central de Honduras, Wilfredo Cerrato. Vamos a una pausa y ya regresamos. Seguimos al banquillo con el presidente del Banco Central de Honduras, don Wilfredo Cerrato. Bueno, en este tema de la inflación hay quienes incluso piensan, sale pronto el billete de 200 lempiras. ¿Sí? Esto es para seguir generando más inflación en el país. ¿Es real eso? No, totalmente falso, Chendo. Y le voy a poner un ejemplo bien sencillo. Alguien puede ver un billete de a 100 o de 50 o de a 10 y usted los va a ver que son billetes nuevos. ¿Ok? Esos billetes nuevos entraron a la economía en los últimos 6 meses. ¿Ok? Entonces, quiere decir que se sacó un billete viejo de a 100 y se puso ese billete nuevo de a 100. Si esto causara inflación, no estuviéramos cumpliendo la meta de mantener la inflación entre un rango de 3 a 5. O sea que esto no es primera vez que se hace. Esto se hace año con año. Usted retira billetes viejos y pone billetes nuevos. ¿Qué va a pasar entonces con el billete de a 200 que no genera esta sustitución en el mercado? No va a generar inflación, y también por sentido común nosotros mismos no podemos ir en contra de un objetivo o un mandato de la ley. Y por sentido común no podríamos hacer nosotros una acción que nos haga ver mal después con la inflación, Chen. Entonces, por ejemplo, Chen, hay un billete de 500 que ya está dañado. El Banco Central de Honduras lo retira y tiene que volver a poner ese billete, si no va a causar un problema. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para ese ejemplo ponemos 2 billetes de a 200 nuevos y un billete de a 100 también de los nuevos. Retiran el de 500. Retiramos Pero el de no es 500. que se quede, porque el pensamiento del ciudadano común es este. Es que van a poner más plata. Si no retiramos, entonces están en lo correcto. Si no retiramos ese billete de 500 viejo, entonces sí estaríamos presionando a más inflación. Porque ¿qué estaríamos haciendo? Hay más billetes, entonces hay más poder de compra. Pero ese más billete no es generado por una producción. Por eso se tiene el cuidado de que yo retiro un billete de 500 que ya está dañado y pongo 2 billetes de a 200 y un billete de a 100. Por cierto, el lempira en estos meses de pandemia se ha logrado fortalecer frente al dólar, algo que hace años no se observaba. ¿Cuáles son esos factores que premian este valor favorable de nuestra moneda frente a la divisa estadounidense? Y tiene que ver con la pregunta anterior, siento. 3 variables. La inflación de Honduras frente a sus principales socios. Si la inflación de Honduras es muy alta versus a los principales socios, entonces hay presión de depreciación. ¿Ok? Si el dólar se fortalece, entonces hay más presión a depreciación. Como vimos, la inflación se mantiene en el rango. ¿Ok? Entonces no estamos, incluso estamos mejorando nuestra relación de inflación frente a los principales socios. El dólar no solo le pasa a Honduras, le pasa a la mayoría de las monedas. ¿Por qué el dólar no se ve fortalecido, Chendo? Porque precisamente su Banco Central o la Reserva Federal ha tomado una política expansiva. Y eso es, en otras palabras, poner más dólares en la economía. Entonces, ellos sí hacen lo que Honduras no puede, poner papel moneda en el mercado. ¿Por qué? Porque precisamente el dinero que ellos emiten es el dinero más aceptado en el mundo. Ellos pueden darse ese lujo, diferente a otros países. Pero le quiero explicar aquí, eso es como un bien, oferta y demanda. Si hay mucho de ese bien, el precio baja. Hay mucho dólar. Entonces, la moneda no se fortalece sobre las otras. Entonces, cuando tenemos una inflación controlada y un valor del dólar que no está fortalecido porque hay una política expansiva,
Entonces usted tiene menos presión en la depreciación. Y una tercera, el nivel de reserva, que tuvo un cambio drástico el año anterior porque usted demandó menos dólares para importar, porque importaba menos, porque había menos actividad económica y también porque el precio del petróleo, que es un insumo de alto impacto en las importaciones, el barril no llegaba ni a $40 el barril. ¿Cómo estamos con las reservas internacionales? ¿Cómo va el año ahora mismo? Y solo termino aquí de decirle, al tener esas tres variables, en los últimos 12 meses, Chendo, el Empira se ha apreciado alrededor de 3%. En centavos, 75 en los últimos 12 meses. Pero en los últimos 16 meses, un Lempira con 10 centavos. Pero mire cómo es esto. Esto es también oferta y demanda. Esto da credibilidad al Banco Central de Honduras, porque no es que el banco decide hoy si el dólar sube o baja. Es como otro bien. Si hay una buena oferta de dólares, como hoy lo hay, no hay presiones. Nivel de reservas. En el 2014, nuestras reservas cubrían, Chendo, 3.3 meses de importación. ¿Qué quiere decir eso? Es una medida que se hace un escenario y se dice, si Honduras no exportara nada, con lo que hoy tengo de reservas, ¿cuánto puedo? Ahí está, ¿cuánto puedo importar? 3.3 meses. Pero hoy estamos a 8 meses de cobertura. Estamos con un nivel de reserva histórico, fuertemente influenciado el año anterior por los financiamientos que recibimos, por la credibilidad que tiene la República de Honduras en el manejo macroeconómico, en la sostenibilidad de la deuda y el reconocimiento a los compatriotas que residen en el extranjero, en su mayoría Estados Unidos, que han enviado y siguen enviando remesas en una cantidad significativa. Siguen creciendo incluso dentro del cierre que hubo en Estados Unidos, ahora con el efecto favorable que allá la economía se abrió. Uno, hoy hay incentivos fuertes en Estados Unidos que precisamente hacen que haya más actividad económica, que precisamente hacen que haya más empleo. El desempleo en Estados Unidos está en sus niveles más bajos desde la pandemia, todavía no antes de la pandemia, pero ya está en sus niveles más bajos desde que inició la pandemia. Y también el desempleo latino, ¿ok? Entonces la gente tiene más empleo y tiene más capacidad de enviar. Ahora, hay otra variable, Cheno. Antes, cuando había más tráfico de viajeros, quiere decir que una buena parte de nuestros compatriotas traían el dinero en sus viajes. Pero hoy, que hay más limitaciones de viaje, se ven obligados a usar las transferencias de banco a banco. Y precisamente las transferencias registran todos esos movimientos. Antes no sabíamos, cuánto traía alguien que venía viajando. Ese valor quedaba fuera de la estadística. Hoy, al usarse más las transferencias de banco a banco, entonces esa parte que antes se venía por los viajeros, ahora se viene por los bancos y estamos viendo también ese incremento. Entonces parte del incremento también es porque ahora se usan más el canal de transferencias de banco a banco. Y también, por supuesto, porque la economía de Estados Unidos crece y ahí están la mayoría de nuestros compatriotas. ¿Con cuánto cerraremos? Promedio, aproximado. Las remesas lo vimos por ahí, si mal no recuerdo, a unos 6.500, 6.800 millones de dólares, con un aumento casi de un 18%. Hay un tema ya para cerrar, que El Salvador lo ha puesto de moda con el presidente Bukele, las criptomonedas. Ese es el término que utilizamos nosotros, no es ese exactamente. Quiero que nos comente hasta dónde Honduras podría entrar en esa dinámica o es algo alejado de nuestra realidad. No, hay que reconocerlo que es una realidad y así lo hemos discutido al interior del BCH. En un comunicado que hace poco emitimos, que ya habíamos emitido el año anterior, nosotros le llamamos criptoactivos, porque precisamente es un activo, es un bien sobre el cual yo espero obtener una rentabilidad. Para que un activo tenga una función de dinero, tiene que cumplir ciertos requisitos, ¿ok? Que al día de hoy todavía los criptoactivos no lo cumplen.
Pero número dos, fíjese bien, Chendo, que los criptoactivos hoy están siendo usados más como un medio especulativo que como un medio de intercambio, que es una de las características del dinero, intercambio. Yo le doy a usted dinero y usted me da de intercambio un bien o un servicio. Los criptoactivos no se están usando en su mayoría como un medio de intercambio, están siendo utilizados como un medio especulativo. En nuestro comunicado nosotros dijimos que si alguien lo va a usar, lo va a aceptar, es a cuenta y riesgo propio. ¿Okay? No lo prohíbe el BCH, pero tampoco garantiza que el día de mañana, en esa operación alguien, no garantizamos que gane, ni garantizamos que no pierda. Queda a decisión propia de quien lo haga. A decisión propia. Dos cosas, Chendo. Uno de los países que más ha crecido en el uso de criptoactivos es Turquía. Turquía ha tenido en los últimos 18 meses una inflación de alrededor de 50%. O sea que su moneda ha perdido 50% de su valor. Entonces, es normal que la gente diga, tengo esta moneda que pierde 50% del valor y tengo una oportunidad de ir a invertir en un criptoactivo. Entonces, yo mejor voy a invertir en los criptoactivos porque no creo en mi moneda. Por eso es importante el control de la inflación. Por eso es tan importante el papel del BCH, de todos los bancos centrales. Porque si su moneda tiene valor y la gente confía en él, muchos menos van a especular con otros activos. Y estamos viendo, Chendo, que hay más ahorros en lempiras que en dólares. Porque usted tiene una inflación controlada, porque usted tiene un mercado interbancario de divisas que unos criticaron que si desarrollamos ese mercado, la depreciación iba a ser 30-1. Y hemos visto más bien que eso ha generado certidumbre en la compra y venta de divisas. Así que lo otro que estamos haciendo, y precisamente estamos por llevar al directorio a aprobar un memorándum de entendimiento para evaluar una prueba piloto para que el Banco Central emita su moneda digital. Eso lo han hecho bancos centrales como Singapur, bancos centrales aquí cerca como Jamaica, que ante esa realidad que no podemos ocultar o negar, los bancos centrales tienen que también crear esa moneda digital, pero es una moneda respaldada por los balances del Banco Central de Honduras. Igual, si usted va a comprar un criptoactivo, lo ideal es que usted conozca quién está detrás y quién va a respaldar la emisión de ese activo. En el caso de los bancos centrales, pues lo que respalda la emisión monetaria son sus activos. Muy bien, le agradezco, licenciado Cerrato, muy amable. Gracias a usted. Con nosotros el presidente del Banco Central de Honduras, Wilfredo Cerrato. Por su sintonía, muchas gracias.